¿Cómo se elimina, pieza a pieza, una amenaza que no tiene rostro ni bandera? Imagina un enjambre de diminutos drones marinos, cruzando sigilosos las aguas del Mar Negro, invisibles para los radares, controlados a miles de kilómetros por operadores que nunca pisan el campo de batalla. Ucrania, sin una flota tradicional, apostó por convertir simples botes civiles en armas estratégicas, alterando de golpe el equilibrio naval frente a Rusia. Al principio, estos ataques parecían gestos simbólicos, más útiles para titulares y redes sociales que para infligir daños reales. Sin embargo, la clave no estaba solo en la audacia. Occidente aportó tecnología y datos de inteligencia, comunicaciones por satélite, sistemas de navegación avanzados y, sobre todo, información precisa sobre movimientos rusos. Gracias a este apoyo, la amenaza evolucionó rápidamente, pasando de acciones dispersas y esporádicas a un asedio sistemático contra la hegemonía rusa en el mar. La historia está llena de ejemplos donde una fuerza aparentemente inferior sorprende al adversario con tácticas asimétricas. Baste recordar la guerra de Vietnam. Allí, el Vietcong utilizó túneles, trampas y ataques relámpago contra el inmenso poder estadounidense. En el siglo XXI, los drones navales representan el equivalente digital y tecnológico de esas emboscadas, adaptadas a un nuevo teatro de operaciones: el Mar Negro. Para Moscú, el riesgo era máximo. Si no lograba neutralizar estos drones, perdería buques esenciales, y con ellos, el control de rutas marítimas vitales para su economía y seguridad. Además, un traspié ante el mundo suponía perder credibilidad y quedar expuesto como un coloso incapaz de proteger sus aguas. El pulso ya no era solo cuestión de orgullo. Se convirtió en una batalla existencial por el dominio total de la región. Pero, ¿cómo se responde a una amenaza tan adaptable, casi imposible de rastrear y destinada a multiplicarse? Para entender cómo Rusia logró desactivar este peligro en apenas unos meses, hay que ir más allá de los titulares y seguir, paso a paso, el origen, la ingeniería y la evolución de esta guerra secreta bajo las olas. Descubriremos por qué el Mar Negro se transformó en el laboratorio de las nuevas guerras, y cómo cada bando llevó la innovación al límite. Todo comenzó mucho antes de la primera explosión, con una serie de decisiones que sellarían el destino de ambos contendientes. Verano de 2024. Ucrania desafía toda lógica militar en el Mar Negro. Sin flota convencional, Kiev apuesta por la creatividad y lo improvisado. Sus armas no son buques, sino drones explosivos, ensamblados en talleres secretos con piezas civiles y electrónica de consumo, más propias de un garaje que de un arsenal militar. Para imaginar la magnitud de este cambio, basta comparar con la Segunda Guerra Mundial, cuando los países competían por construir los acorazados más grandes, como el Yamato japonés o el Bismarck alemán. Hoy, en cambio, un pequeño dron, construido con piezas de uso común, puede amenazar a una flota entera. La diferencia está en la accesibilidad y la capacidad de adaptación. Lo que antes requería años de ingeniería y miles de millones de dólares, ahora puede lograrse con ingenio, Internet y componentes adquiridos en el mercado abierto. Occidente observa con creciente inquietud y decide intervenir desde las sombras. Agencias de inteligencia alimentan a Ucrania con datos estratégicos, enlaces satelitales y asesoría técnica crucial. Sin esa guía, los drones serían juguetes a la deriva. Con ella, se convierten en proyectiles de precisión inesperada y alcance creciente. A modo de ejemplo, los satélites comerciales y militares de Estados Unidos y sus aliados proporcionaron imágenes en tiempo real de movimientos de buques rusos, permitiendo a los operadores ucranianos planificar ataques con una precisión nunca antes vista en la región. En la práctica, este nivel de inteligencia transformó a los drones en armas guiadas, capaces de sortear patrullas y encontrar puntos ciegos en la defensa rusa. Kiev no ansía una victoria naval total, al menos no al principio. Busca el impacto mediático, perforar la imagen de invulnerabilidad rusa y dominar los titulares globales. Cada ataque, aunque limitado, genera un video viral,
Una explosión que recorre redes y demuestra que David aún puede herir a Goliat. El alto mando ruso, curtido en guerras largas, subestima la amenaza. Para Moscú, estos ataques son rarezas tecnológicas, incapaces de alterar la balanza real de poder en el mar. La reacción oficial es fría, refuerzo de vigilancia, ningún signo de alarma, plena confianza en su superioridad táctica. Pero ese desdén es un error peligroso. Considerar los drones solo como ruido mediático permite a Ucrania afianzar una forma de guerra inédita, disruptiva, barata y elusiva. En el tablero estratégico, el adversario siembra minas invisibles bajo la línea de flotación rusa, cambiando las reglas del juego sin que el gigante lo advierta. Aquí es útil recordar las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias europeas no supieron ver el potencial devastador de la guerra de trincheras y el uso del gas. De forma similar, Rusia tardó en reconocer que la innovación ucraniana no era simplemente un capricho mediático, sino una amenaza que exigía una respuesta integral y profunda. Kiev redobla la apuesta y convierte la táctica del mosquito en acoso sistemático. Obliga a Rusia a luchar en un terreno imprevisto, para el que no tiene manual ni respuestas inmediatas. Nadie lo sabe aún, pero esta audacia desatará una reacción en cadena, inaugurando una fase mucho más peligrosa y caótica de la guerra naval. No obstante, toda ventaja asimétrica es efímera si el enemigo aprende rápido. Lo que inicia como una sucesión de golpes mediáticos pronto atrae la atención de los arquitectos de la defensa rusa. La cuestión ya no es cuánto daño harán los drones, sino hasta dónde llegará la represalia del Kremlin. En Moscú, la evolución es silenciosa, pero implacable. El Estado Mayor ruso comienza a trazar un nuevo plan, decidido a eliminar la amenaza de raíz. ¿Qué ocurre cuando una defensa deja de ser pasiva y se convierte en una ofensiva de precisión? Muchos subestimaron la respuesta rusa. No se limitarían a repeler ataques, sino que buscarían extirpar la amenaza desde sus raíces. El objetivo era claro: interrumpir la creación misma de drones antes de que la próxima oleada pudiera nacer. Moscú preparó una contraofensiva integral, que trascendía los combates directos y se sumergía en los dominios de la inteligencia y la guerra electrónica. Equipos de élite comenzaron a rastrear el mapa invisible de la industria de drones, fábricas escondidas, almacenes clandestinos y puntos de lanzamiento, detectados gracias a la combinación de agentes encubiertos y tecnología de monitoreo de señales de última generación. Aquí vale la pena imaginar un escenario: agentes infiltrados en la periferia de Odessa, haciéndose pasar por trabajadores civiles, enviando fotografías de camiones que entran y salen de naves industriales aparentemente abandonadas. Al mismo tiempo, antenas de largo alcance captan transmisiones sospechosas, triangulando la ubicación de cada emisor. Es un ajedrez de sombras, donde cada movimiento se estudia con lupa. El descubrimiento de estos nodos críticos fue el resultado de meses de vigilancia silenciosa. No eran simples edificios, sino auténticos centros neurálgicos de la capacidad ucraniana para sostener la guerra de drones. Cada transmisión interceptada, cada patrón energético inusual en la costa de Odessa o Mykolaiv, acercaba a los analistas rusos al esqueleto real de la red enemiga. Con la ubicación exacta de estos objetivos, dio inicio la fase denominada desindustrialización. La meta no era solo destruir drones finales, sino erradicar la infraestructura que los hacía posibles. Una noche de noviembre, misiles de precisión y enjambres de drones kamikaze impactaron en los talleres principales, los depósitos de componentes clave y los centros de mando. La destrucción fue quirúrgica. Los misiles perforaron estructuras reforzadas, desintegrando líneas de ensamblaje y eliminando el escaso arsenal occidental almacenado bajo tierra. Los drones kamikaze, por su parte, atacaron puntos menos protegidos, almacenes de motores, pequeños talleres improvisados y rutas logísticas. En cuestión de horas, la capacidad productiva que alimentaba los ataques ucranianos quedó reducida a ruinas y silencio. El golpe fue fulminante. La mayor parte de las instalaciones dedicadas a la fabricación quedó inutilizada. Ucrania, privada de su infraestructura sofisticada,
quedó forzada a improvisar con recursos fragmentados y tecnología obsoleta, perdiendo la iniciativa y condenándose a soluciones de emergencia cada vez más precarias. Para comprender el impacto de esta ofensiva rusa, podemos pensar en la Operación Gomorra sobre Hamburgo, en la Segunda Guerra Mundial, donde la destrucción deliberada de la infraestructura industrial paralizó la capacidad de combate alemana. De manera similar, la destrucción de los talleres de drones ucranianos privó a Kiev de su capacidad de adaptación y producción continua. Permitir que las fábricas y sus redes sobrevivieran habría significado darle a Kiev la oportunidad de adaptarse y prolongar el conflicto asimétrico durante años. Pero la desindustrialización cortó esa posibilidad de raíz, sofocando la resiliencia ucraniana y demostrando que en la guerra moderna la precisión estratégica supera la mera acumulación de armas. Aún así, el trabajo no había terminado. Destruir las fábricas era solo el primer paso. Ahora, la atención se centraba en quebrar las rutas logísticas y neutralizar el cerebro de la amenaza, donde se coordinaba y adaptaba la resistencia. El siguiente movimiento ruso sería aún más audaz: aislar a Ucrania de sus suministros extranjeros y cortar la comunicación entre sus mandos dispersos. Era el inicio de una nueva fase, donde la inteligencia y el sabotaje definirían el curso de la guerra. Sin logística, hasta el arma más ingeniosa se convierte en chatarra. Eso fue lo que Rusia decidió demostrar en Odesa, que, sin una red de suministros y coordinación, hasta los drones navales más avanzados se vuelven poco más que juguetes rotos en la orilla. El primer objetivo fue cazar a los operadores, el cerebro tras cada dron. Gracias a la triangulación de señales, la inteligencia rusa interceptaba cada transmisión sospechosa. Cada vez que un operador encendía su estación o enviaba una orden, su posición quedaba marcada al instante, sin importar si trabajaba desde una base fija o desde una camioneta en movimiento. Ni la movilidad ni el camuflaje bastaban para eludir esa red de cazadores invisibles. Aquí podemos imaginar una escena digna de un thriller de espionaje. Operadores ucranianos cambiando de ubicación cada pocas horas, trasladando sus equipos en mochilas, usando vehículos civiles para despistar, pero siempre bajo la amenaza de ser localizados por sensores electrónicos rusos. La presión psicológica era constante, el margen de error, mínimo. Pero inutilizar los controles era solo el primer paso. Rusia pasó a desmembrar los nervios logísticos, puente por puente, nudo ferroviario tras nudo ferroviario. Los misiles de largo alcance convertían en cenizas las arterias que alimentaban el esfuerzo ucraniano. Cada almacén de repuestos, cada depósito de componentes occidentales, cada taller improvisado en la periferia de Odesa, fue detectado, marcado y destruido sin pausa ni piedad. Así nació una auténtica zona desértica, logística, en torno a Odesa. Entre bombardeos y sabotajes, las rutas de aprovisionamiento se volvieron trampas mortales. Los camiones que intentaban llegar con baterías de litio, motores o sistemas de navegación veían su paso bloqueado por cráteres, patrullas y equipos de reconocimiento. La ciudad, antes centro de innovación bélica ucraniana, quedó rodeada de vacío. Ni siquiera los suministros básicos lograban entrar. En el mar, la defensa se reforzó con igual determinación. Patrullas aéreas constantes barrían la costa, mientras helicópteros artillados y barcos modernizados cubrían cada milímetro de superficie. Se instalaron barreras físicas y redes antibuque en las rutas críticas, obligando a los pocos drones que lograban lanzarse a exponer su ruta y ser detectados mucho antes de acercarse al objetivo. Esta asfixia total no dejó resquicio al resurgimiento. Cada intento de improvisar nuevas rutas o instalar centros de control alternativos era detectado y neutralizado con precisión quirúrgica. Rusia comprendió que, mientras existiera un solo eslabón intacto, un comando oculto, una vía férrea funcional, un almacén escondido, la amenaza podía regenerarse de formas imprevisibles y letales. Por eso, la misión fue absoluta. No había espacio para medias victorias. La batalla decisiva, sin embargo, aún no se había librado. Todo lo anterior era solo el preludio.
La última gran ofensiva ucraniana, esa noche en la que ambos bandos iban a apostarlo todo, estaba a punto de comenzar. La tensión en Odesa alcanzaba su punto máximo. La ciudad, aislada y bajo asedio, se preparaba para el asalto final que definiría el destino del Mar Negro. 12 drones, ningún daño. ¿Qué nos revela este desenlace sobre la guerra moderna? En la madrugada más crítica del conflicto, Ucrania arriesgó todo en una ofensiva desesperada. Lanzaron 12 drones navales, maniobrando desde varios ángulos, en busca de romper la defensa rusa y reescribir el equilibrio en el Mar Negro. Pero la respuesta rusa fue fulminante. Una defensa en capas, respaldada por inteligencia en tiempo real, eliminó cada amenaza antes de que lograra acercarse a sus objetivos. El balance fue contundente. No hubo bajas ni daños materiales del lado ruso. Los 12 drones ucranianos fueron destruidos antes de alcanzar sus metas. Así, la ofensiva quedó pulverizada, y la narrativa de Kiev sobre su supuesta supremacía tecnológica se esfumó ante la evidencia. Desde una perspectiva estratégica, esta operación supuso el colapso de la capacidad ofensiva ucraniana en el Mar Negro. Rusia no solo mantuvo el dominio marítimo, sino que paralizó las exportaciones de su adversario, asestando un golpe económico tan demoledor como el militar. La esperanza de Kiev de mantener la iniciativa se disolvió bajo el peso de la derrota, dejando a la vista su vulnerabilidad. El fracaso expuso graves errores en el mando ucraniano. Apostaron al impacto mediático y subestimaron la preparación rusa. Sin nuevas tácticas, repitieron una fórmula ya desenmascarada, ignorando que Rusia había destruido sus redes logísticas e identificado patrones de ataque. Lo que parecía innovación se tornó en debilidad cuando Moscú adaptó su defensa de forma integral. Para Moscú, el éxito fue doble. No solo neutralizaron la amenaza de los drones, sino que desestabilizaron económicamente a Kiev, cerrando rutas clave de comercio. La operación impuso un nuevo estándar para la defensa naval y demostró que, frente a amenazas asimétricas, la superioridad reside en la anticipación, el control absoluto del entorno y la negación total de la sorpresa. El riesgo era extremo. Bastaba un solo error para perder el control del Mar Negro, con consecuencias económicas y morales incalculables. Pero el desenlace demostró que la verdadera superioridad no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de desmantelar la amenaza desde su raíz, sin margen para el azar. Sin margen para la improvisación, Ucrania quedó atrapada en una trampa estratégica. ¿Qué lecciones quedan para quienes enfrentan una guerra de desgaste en el siglo XXI? Cuando la estrategia se impone sobre la táctica, todo el tablero cambia. El llamado Gambito de Odesa no fue solo una reacción a los ataques de los drones navales ucranianos. Fue una demostración de cómo se ejerce el poder real en la guerra moderna. Lejos de las cámaras, sin buscar titulares, desmantelando metódicamente la raíz de la amenaza. En un mundo saturado de propaganda, es fácil confundir impacto mediático con victoria real. Pero la historia de Odesa enseña que la superioridad fugaz puede convertirse en una trampa mortal cuando enfrenta una respuesta integral, diseñada para eliminar la amenaza en su origen y no solo atacar sus síntomas. Rusia, al identificar toda la red detrás de los drones, desde el suministro de componentes hasta los centros de mando, eligió atacar la estructura, no las apariencias. Donde otros habrían perseguido efectos, el Estado Mayor ruso fue directo al núcleo del problema, y esa es la diferencia entre ganar una batalla o decidir el rumbo de una guerra. El poder auténtico no nace de responder golpe por golpe, sino de alterar las condiciones mismas del conflicto. Destruyendo nodos logísticos críticos y aislando operadores, Rusia convirtió la asimetría que antes la amenazaba en un punto débil para sus adversarios. Es la supremacía de la visión estratégica sobre el impulso táctico. Este principio no es exclusivo del ámbito militar. En la historia empresarial, por ejemplo, empresas como Apple o Toyota han sabido anticipar las tendencias y rediseñar la cadena de valor, atacando los problemas de raíz y dejando atrás a competidores que solo reaccionan a los movimientos del mercado. En la vida cotidiana,
Las personas que identifican la causa de sus dificultades, en vez de centrarse solo en los síntomas, suelen superar desafíos de manera más duradera y eficaz. La lección supera Odessa y trasciende el Mar Negro. En la geopolítica, los negocios o la vida diaria, no ver la distancia entre espectáculo e impacto real puede conducir a errores catastróficos. Perseguir resultados inmediatos, ignorando el tablero completo, es invitar al desastre. El gambito de Odessa no solo enterró la amenaza de los drones navales, también enfrentó a todos con la incómoda verdad de que confiar en soluciones rápidas es peligroso. Esta operación enseña que el poder verdadero reside en anticipar, analizar y golpear la causa, no el síntoma. Así se alcanza una victoria decisiva. Para quienes busquen aplicar estas lecciones en otros campos, aquí algunos pasos prácticos. Primero, identifica la raíz de cualquier problema. Si enfrentas una competencia inesperada en tu sector, no te limites a copiar sus tácticas. Investiga qué les permite innovar y busca interrumpir ese flujo de innovación. Segundo, construye una red de inteligencia propia. Ya sea en negocios, tecnología o política, rodearte de información fiable y de expertos que sepan interpretarla puede marcar la diferencia entre reaccionar tarde o anticiparte a los movimientos del rival. Tercero, elimina los puntos de vulnerabilidad en tu estructura. En la guerra, como en la empresa, la logística y la coordinación son los nervios que sostienen cualquier ofensiva. Refuerza esos vínculos y no permitas que un ataque inesperado los destruya. Cuarto, resiste la tentación del impacto mediático. No confundas la visibilidad con el éxito real. Trabaja en silencio, afianza tus posiciones y no reveles tus verdaderas capacidades hasta el momento decisivo. Quinto, aprende de la historia. Examina campañas exitosas y fracasos pasados, tanto en el ámbito militar como en otros sectores. La experiencia acumulada es una fuente inagotable de inspiración y advertencia. Cada conflicto futuro, militar o civil, se decidirá no por quien haga más ruido, sino por quien comprenda la arquitectura profunda del problema y ataque donde realmente duele. Así, la historia del Mar Negro no es solo un relato de lucha por el dominio marítimo, sino una lección universal sobre el poder de la estrategia, la importancia de anticipar y la necesidad de cortar de raíz cualquier amenaza antes de que pueda multiplicarse. El ajedrez bajo las olas continúa, pero la partida ya ha dejado una enseñanza para todo el siglo XXI.